Bueno, solo decime porque la voy a recibir, vamos a recibir y a dialogar con alguien cuyo abuelo, para muchos, es una palabra mayor. Pero decime, ¿va a llover, Marcos? Mira, yo veo en el radar que se está acercando un frentecito de tormenta, así que es muy probable que en un par de horas, minutos, Ujú, tengamos lluvia sobre la ciudad de Rosario. No va a ser una tormenta, pero va a llover. ujú. Marcos, si yo te digo doctor Bernardo Alberto Jusey, ¿qué se te ocurre lo primero? Ciencia, tecnología, trabajo, disciplina. Premio Nobel. Sí, obvio. También. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, vos sabés que por suerte hemos podido dar, gracias a un grupo que siempre está muy atento, el doctor Juan Carlos Chátquez, y hace de amable acercador de partes, con la nieta del doctor Jusey, Gloria. Ella es hija de Héctor, vive en Tandil, tiene una hija, tiene un hijo cuyo nombre es Bernardo. Y bueno, y creo que supo disfrutar del abuelo Hussein más que del científico, porque me parece que por la edad no lo vivió tantos años. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arminia? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por charlar esta mañana con nosotros y pidiéndote, que supongo que con los años supiste quién fue y qué hizo tu abuelo para que nosotros nos impactase tanto, pero vos ¿cómo lo recordás? Bueno, yo lo recuerdo como una persona eh, muy sabia, preparada, cariñosa con los nietos, cosa que había sido muy estricto y muy exigente con sus hijos inclusive, además de sus discípulos y colegas, ¿no? Con los que trabajó, pero bueno, lo pude disfrutar. No pudiste disfrutar. ¿Y qué recordás? ¿Era un abuelo que te sentaba en las rodillas, como alguno de nuestros abuelos? ¿Te leía cuentos? ¿Qué hacía? No, estaba junto a nosotros, no sé si en las rodillas, pero afectuoso, al lado, cariñoso, un abrazo. Ujú. Eh, Después, no, sí tenía sus cosas, por ejemplo, de, qué sé yo, los jueves de la semana pasaba por mi casa y nos preguntaba a todos, a mis hermanos, cómo íbamos con los estudios. Eso, Ajá. sí, era porque tenía la costumbre de que nos reuníamos cada familia, por ejemplo, los viernes nos tocaba a nosotros, los sábados a unos primos míos, y él seguía sus costumbres francesas, y entonces cenábamos como si estuviéramos en Francia, pero en su casa, la que hoy es el El museo, museo. ¿no es cierto? Ujú. Y nosotros íbamos, y después de eso que veía el jueves cuando nos visitaba, al final de la cena, él nos premiaba con, me acuerdo, los típicos chocolatitos Suyar, Ah, eh, sí, que sí, sí. eran característicos de esa época. Eh, Y bueno, tenía un poco más de esfuerzo dentro de esa semana, le daba 2 chocolatitos. mira, incentivaba. Sí, Eh, sí, a todos nos daba uno, claro, pero siempre alguno, viste, que había estado mejor o había claro. hecho un esfuerzo en esa semana, tenía su otro premio. ¿Él era goloso? ¿Qué le gustaba comer? No, no, me gustaba comer de todo, digamos, pero te hacían una entrada, un plato principal, todo Ujú, muy escueto porque así se come allá, claro. y después un postre, ¿no? Ujú, Eh, pero no, normal. ujú. Decime, Gloria, ¿y tu abuela cómo era? Porque ella también era doctora en química, ¿verdad? María Angélica Catán.
¿Cómo? ¿Cómo era tu abuela? Yo creo que ella también era doctora en química, estoy hablando de María Angélica Sí, Catán. ella era doctora en química, pero ella falleció el año que yo nací. Ah, O sea, falleció mucho más joven. ajá. Se conocieron a raíz de investigando sobre el veneno de una serpiente y eso. Ajá. Y bueno, la cual fue después su esposa, ¿no? Ujú. Y no, sé que por lo que me cuentan, una persona cariñosa, elegante, Mm, eso es todo lo que yo claro. sé. Vos me decías que con sus hijos, ¿cuántos tuvo? Tres, ¿no? Sí, 3 varones Tres son. varones. Eran Alberto, Ujú, Héctor y Raúl, el ujú. más chico. Con ellos fue más estricto que con ustedes los nietos. Sí, muy estricto, más autoritario, digamos, Ujú, era la forma de que se estilaba más en esa época también, ujú, creo, ¿no? ujú. Y Bueno, los dos todos fueron brillantes sí, igual. claro. Bueno, mi papá tuvo unas notas excelentes en la carrera, en medicina y todo, Ujú. que, o sea, que evidentemente algo han heredado Sí, 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 sí. de su de prestigio que tenía Ujú, como sabiduría el padre, ¿no? ujú, ujú. O sea, mi abuelo. Digo, no debe ser fácil. A veces uno piensa qué orgullo y por otro lado, qué difícil seguir una carrera y hacerlo con semejante vara, ¿no? Que marcó tu abuelo. Eh, no, la carrera que hizo fue brillante. Imagínate que él ya de chico, bueno, en esa época estudiaban al principio en las casas, ¿no? Hasta los 9 años, y después terminó en Buenos Aires, ¿viste? Ujú, Su bachiller y eso, ¿no? Y luego, bueno, hizo lo de farmacia, porque no podía por la edad entrar a medicina, y luego que terminó farmacia a los 17 hizo la carrera de medicina, recibiéndose a los 23. claro. Así que sí, evidentemente eh, era una mente prodigia total tenía, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué te cuentan con respecto a cómo recibió él el premio Nobel en aquel momento? Eh, Hola. Sí, sí, te estoy escuchando, Gloria. Digo, ¿qué se cuenta en la familia sobre aquel momento? ¿Cómo lo recibieron tu padre, tus tíos en el 47 cuando fue galardonado con el premio Nobel? Y bueno, sé que fue un orgullo para ellos, eso sí, como hoy para nosotros y para todos, ¿no? Ujú, En general para los argentinos. Pero bueno, acá viste que no se pudo escuchar en ese momento, así que bueno, por la época que nos encontrábamos acá, ¿no? Políticamente. ujú. Pero bueno, sí, ellos muy contentos, ¿no? ¿Qué hizo Jusey con lo que recibió por el premio Nobel? ¿Apostó a su laboratorio? ¿Qué hizo con lo percibido? No, él siempre apostó acá a seguir investigando Ujú, por su patria, a pesar de que tuvo muchísimos ofrecimientos afuera y, no, después creó el consejo, el CONICET, que es el Consejo de ujú, Investigaciones Científicas y Técnicas, y también el Instituto de Biología allá por la calle Obligado, ahí en Belgrano, ¿no? ujú, ujú. En el cual yo, cuando estudiaba, yo hice nada que ver, este,
estudié educación para nivel inicial y me acuerdo en ese momento no existía ni el Google ni nada, esos adelantos tecnológicos Sí. que hay hoy, que me acuerdo la ayudaba la secretaria a traducir las cartas en inglés porque bueno, yo había estudiado en un colegio inglés, ¿no? Ujú. Así que conocí a gente de ahí que había trabajado inclusive muchos años investigando en el laboratorio y bueno, era así también, que decían que muy exigente con la puntualidad, con el trabajo, con la dedicación exclusiva que tenían que tener, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, los que estaban abocados a eso así lo hicieron. Eh, También conocí a la secretaria de ella, que ajá. era la mano derecha de la Josefina Yanguas. Josefina Yango. Yanguas, Yangua. fue la mano derecha de él muchos Ajá. años. Ajá. Contanos cómo es el museo que yo cuando busqué material para esto, digo, tantas veces fui a Buenos Aires y estuve cerca de Viamonte al Sí. 2790 y nunca supe que ahí, bueno, estaba su museo, ¿no? Para conocerlo, para verlo. ¿Ustedes siguen, me refiero a tus primos o llevándolo adelante a a esta casa museo de Jusey? Ahora se conoce más, porque al principio, bueno, se la donó a FESIC eso, Uh-huh. con el propósito que hiciera, bueno, una casa museo, y ahora sé que tienen también actividades tecnológicas como para conferencias y cosas, y se la conserva igual. Lo único que de la casa actual donde él vivía en una época, algunos lugares se conservan, la biblioteca está intacta tal cual como era en ese entonces, y después lo único que unificaron arriba fue ambientes para las salas estas que te digo de conferencias, pero después la casa sigue igual, la parte que era el comedor con todas sus togas y cosas de los distintos momentos, de distintos premios que fue recibiendo, ¿no? Claro, Y claro. también en otra parte está su legado, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas cosas sí, es interesante igual ir a verlas. Claro que sí. Y supongo que cuando entras allí, tus recuerdos son otros, ¿no? Y sí, obvio, Mm. sí, sí. Gloria, con el paso de los años, ¿qué mirada, qué imagen tenés de aquel abuelo cariñoso, pero con respecto a la ciencia no solo de Argentina, sino del mundo? Mm. No, fue, digamos, el inicio como para investigar sobre de la hipófisis, Uh-huh. que hoy es como si fuera, yo digo, el ABC de los que hoy siguen adelante con otras investigaciones paralelas, ¿no? Claro. Fue el inicio porque no se sabía nada hasta ese entonces de cómo regular el metabolismo, Claro. el Uh-huh. azúcar, ¿no? Uh-huh. Con los hidratos de carbono, pero para evitar esta enfermedad que hoy conocemos un poco más, Claro. de la diabetes, ¿no? Claro, claro. Gloria, y vos tengo entendido que vivís en Tandil, zona en el campo, ¿puede ser? Vivo acá en Tandil, en la zona de afuera, las Ajá. afueras de Tandil serían. Son casas quintas, digamos. Uh-huh. ¿Y tu hijo Bernardo tiene algo de tu abuelo en el sentido a qué se dedica? Tiene 20 años, tengo entendido, le gusta la ciencia, ¿no? No,
salieron nada que ver. No, le gusta más la parte del campo a él. Pero no, tengo unas primas, Solange y Irina, que son hijas de Alberto, que fueron las que siguieron un poco los pasos. Claro, claro. No, los demás, otro tipo de estudios han hecho. Por último, tengo una confusión, tengo ahí una nebulosa. ¿Tu abuelo nació en Francia y vino acá con su familia? ¿Cómo fue el inicio de él acá? Mi abuelo es argentino. Él es argentino, es hijo de franceses. Sí. Ahí está. En aquella época, el idioma en ese momento internacional era el francés todavía. Claro. Y los contrataban así para dar clases en los colegios, viste, como el Buenos Aires, todos esos. Y lo contrataron 2 años para dar matemáticas en francés en ese entonces. Y después les renovaban. Claro. Pero bueno, en el interín, cuando se le acababa el contrato, se iba a ver a su gente. Claro. Y bueno, y después volvía. Por eso nació acá. Claro. Fueron un montón de hermanos ellos igual. Mira. Gloria, créeme que un gusto conversar con vos, ese recuerdo de lo que uno tiene de sus abuelos, ¿no? Más allá de lo que después nuestros abuelos hayan sido y hayan hecho en la vida, ¿no? Pero me gustó mucho poder conocer un poquito más de Bernardo Alberto Husey, este hombre que, bueno, que fue el segundo premio Nobel que tuvo Argentina, el primero en ciencias, ¿no? El primero fue por la paz. Ciencias, claro. Pero muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y después otra cosa era que también se daba tiempo para hacer deporte. Mira. Le gustaba el rugby, el remo. Ajá. O sea, serían como su cable a tierra. Mira. Pero sí. ¿Y en qué, el rugby dónde lo hacía? ¿En qué equipo jugaba? Y ahora no lo tengo bien en este momento, pero me acuerdo de eso, que eso también, sí. Mira vos. Y sí, viste, siempre uno tiene que hacer alguna cosa aparte como para, bueno, descomprimir un poco, como se dice. Claro, salir un poco de tanto laboratorio. Claro. No, y se daba tiempo también para las reuniones familiares, con parientes, amigos, era como que igual hacía una vida. Claro. Pero digo, ante tanto trajín que tenía, bueno, no sé cómo hacía para tener todos sus tiempos. Claro. Y después en su casa también, él siempre guardaba ahí sapos, todo. Dormía con el canto de los sapos, porque daba el baño ese que lo tenía exclusivo para eso, contra la pared, digamos, de su cuarto. O sea que y era después con los que iba investigando. Claro. Y también, bueno, obviamente que también en perros también, eso también, no sé si ustedes sabían. Claro. Ahora sí, Gloria, muchísimas gracias, Bueno, un beso muy grande. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Igualmente para nosotros. Gloria Husey. Recordamos que hace poquito, el 10 de abril, fue el Día del Científico. ¿Por qué? Bueno, justamente por el doctor Husey, que nació un 10 de abril de 1887 y murió un día de la primavera, un 21 de septiembre de 1971. Sindicato de Luz y Fuerza Rosario, desde 1928 un gremio comprometido con sus trabajadores y la comunidad. COAD, Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR, por la homologación del convenio colectivo de trabajo en la UNR y la Coordinación Nacional de la Lucha Salarial. Tucumán 2254, correo electrónico coad@coad.org.ar.
UDA, Unión Docentes Argentinos, la educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Ovidio Lagos 2190, WhatsApp 341-304-2992. Sí, claro. Amtram, Asociación Mutual Trabajadores Municipales, cuidando siempre la salud de las asociadas y asociados. Proveeduría, turismo, ayudas económicas, microcréditos, amtram.org.ar. Atilra, artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Asociación de la Industria Lechera de la República Argentina. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y al gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Sumate y sumarás. Yo me sumo. En estos últimos minutitos no lo voy a leer todo, te lo iba a pedir a vos.